Bien, vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Sale a las 9 de la mañana y tiene que llegar a las 10 horas y 30 minutos. Entonces, nuestro tiempo será 1.5 horas, la distancia es 14 kilómetros. Y nos pide la velocidad. Esto sería movimiento rectilíneo uniforme. Para poder reemplazar directamente, podemos hacer aquí un factor de conversión para tener en metros por segundo, ¿ya? Entonces, aquí será de la siguiente manera. Este voy a convertir en 1 kilómetro, hay 1000 metros. Bien, ya lo tendría, kilómetro con kilómetro se van, 14 por 1000. Simplemente es 14 con 3 ceros nada más. 14.000 metros. Este 1.5 podría expresarse como 3 medios, ¿ya? O también podría dejarlo como 1.5, no habría problema. Ya, a ver, vamos a colocar como 3 medios. 3 medios de hora por, en una hora hay 60 segundos, ¿ya? Entonces, hora con hora se me van y me va a quedar en segundos. Podría simplificar también el 2 con el 60, ¿verdad? La mitad 1 y la mitad 30 sería. Entonces, 30 por 3 o 3 por 3 me saldría 9, ¿verdad? 9. Por tanto, aquí va a ser 90 nada más. 90 segundos, ¿verdad? Si en un minuto hay 60 segundos, perdón, aquí estamos mal, ¿no? No es en una hora 60 segundos, sino sería 3600 segundos. En esta parte vamos a corregir. Bien, entonces será 3 medios de hora, que es lo mismo que 1.5 por, en una hora hay 3600 segundos, ¿ya? Bien, ahí ya podemos hacer el factor de conversión, ¿no? Podemos multiplicar directamente 3 por 3600, dividir entre 2, ¿ya? En este caso, si hacemos esa simplificación, me quedaría, ¿no? De la siguiente manera, 3600 por 3 Es la B, profe. dividido entre 2. Sería 5400, ¿ya? No se olviden, en la multiplicación simplemente se hace todos los de arriba dividido entre todos los de abajo, ¿verdad? Numerador con numerador y denominador con denominador. Me saldría entonces 5400 segundos, ¿ya? Esa sería una alternativa. Pueden convertir al inicio para que esté todo en el sistema internacional, es decir, en metros y en segundo, y luego reemplazar. O también directamente reemplazar y al final convertir para llegar a las respuestas, ¿ya? Bien, ahora sí, reemplazamos entonces. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bien, la distancia en este caso es 14.000 dividido entre tiempo, que sería 5.400, ¿no? Obviamente aquí me va a quedar metros por segundo, ¿ya? Pero no me preocupo de eso porque estoy todo en el sistema internacional, al final me va a salir en metros por segundo nada más. Bien, dividiendo esta expresión, 14.000 dividido entre 5.400, eso me va a quedar exactamente 59. 2.6, ¿no? O si no estás redondeado, 59 sería, ¿verdad? Sí, profe. 2.59 metros por segundo, ¿ya? Y eso ya sería mi resultado. Bien, me dice lo siguiente, hallar el módulo de las resultantes de los vectores mostrados, ¿ya? Esto es un hexágono, ¿ya? Un hexágono que tiene 6 lados iguales, ¿ya? Y aquí también me da un vector en el centro, ¿no? Entonces, cada lado vale A, ¿ya? Voy a
sumar los vectores. Ya en este caso voy a aprovechar de usar las propiedades geométricas del hexágono, ¿ya? En este hexágono yo puedo trazar y formar 6 triángulos equiláteros. Ya, la pregunta sería ¿cómo? ¿No? Entonces, vamos a aprovechar un poquito esa parte geométrica para poder resolver. Ya, entonces, aquí ya lo tengo copiado. En esta parte justamente voy a hacer eso. Fíjense, si yo voy a trazar rectas, en este caso lo voy a hacer de rojo, de canto a canto. Este lado también va a valer A, perdón, 2A, ¿no? De aquí a aquí también va a valer 2A. Estamos hablando de los tamaños, ¿ya? O el otro lo voy a marcar de color verde. Cada segmento, en este caso, va a valer 2A. Ya me refiero a este negro vale 2A. Este rojo vale 2A y este también 2A. ¿Por qué? Porque este es un hexágono. Entonces se van a formar 6 triángulos equiláteros. 1, 2, 3. Y en la parte inferior también 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces ahí básicamente tengo los lados, ¿no? Aquí sería A. Aquí también sería A. ¿Verdad? A más A me va a quedar 2A. Lo mismo para el verde, que también tendría, ¿no? A, y aquí también sería A. Y así tendría. Y el negro también es lo mismo, ¿ya? Este lado es A, y este lado también es A. Entonces, fíjense, un triángulo equilátero es cuando sus 3 lados son iguales. Entonces, tengo puro triángulos equiláteros. Ahora voy a hacer lo mismo, ¿ya? Voy a proyectar, pero hacia afuera, ¿ya? Entonces, de la misma recta, de aquí voy a sacar uno, más o menos a escala, ¿ya? Ahí está. Que también esto sería otro triángulo también que voy a armar, ¿ya? Otro triángulo equilátero en este caso, ¿ya? Ese uno y aquí voy a formar otro triángulo equilátero también, ¿ya? Fíjense, aquí, si yo exactamente voy a trasladar, ¿cuál voy a trasladar? Este lo voy a trasladar aquí, ¿ya? O cualquiera de estos. En este caso tendría que ser necesariamente este, ¿no? Si este es A y este es A, aquí va a quedarme 2A, ¿ya? Y lo mismo igual, este también es A, ¿no? Esa más o menos va a ser la idea para la resolución, ¿ya? Bien, ahora volvamos al ejercicio. Ya esto era una explicación adicional. Volvamos al ejercicio. Fíjense, yo hago una suma y se van a ir anulando los vectores, ¿ya? Fíjense, este vector A se va a anular con este vector A. ¿Por qué? Porque son de sentido opuesto. Al momento de hacer una suma, este y este son opuestos, ¿ya? Entonces se va a anular. Por tanto, yo podría hacer lo siguiente. Voy a anular el azul con el azul. Este vector A se anula con este vector A. ¿Por qué? Porque son de sentido opuesto. Son paralelos. Fíjense, son paralelos, ¿no? Entonces se anula. ¿Dónde más veo uno que esté de sentido opuesto? Fíjense, lo voy a marcar aquí de azulito. Esto tienen que fijarse, su sentido. ¿Son igualitos en tamaño? Sí, pero son de sentidos opuestos, entonces se anulan, ¿ya? Bien, otro vector que se anula también sería en este caso el A. Los que están en horizontal, ¿ya? Este lo vamos a colocar de color amarillo. Fíjense su sentido. Su sentido de en este caso, es hacia la izquierda y este es hacia la derecha. Al momento de hacer una suma, como son paralelos,
se van a anular también, ¿ya? Entonces, este se anularía con el otro. Entonces, este se anula con este. Fíjense, de los varios vectores ya 4 se han anulado, no de los 7. ¿Hay algo más que se anule? Es la pregunta. No, porque este vector que está con este vector son en el mismo sentido. Si son en el mismo sentido, entonces se suman, ¿ya? Este ya tengo aquí 2A. Entonces lo que voy a hacer es trasladar este vector aquí, más o menos para formar esa figura que les he mostrado anteriormente. Entonces este voy a trasladar aquí arriba, ya exactamente tal como está. Entonces lo voy a colocar en esta parte de acá y voy a formar esa figura y obviamente esto va a ser 2A. Hasta ahí, ¿no? Entonces, como he trasladado este mismo vector, con su mismo sentido, también esto vale A. Por tanto, sería A más A. El tamaño de todo este vector es 2A, ¿verdad? Sumando. Bien, fíjense, yo voy a hacer la sumatoria de estos dos vectores, ¿ya? Aquí tengo 2A y aquí tengo 2A. La resultante de estos vectores es simplemente desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final. Esto sería la resultante. Pero fíjense, para la resultante, estos dos lados eran iguales. Aquí por construcción, también esto va a valer 2A, perdón, A, ¿verdad? Entonces, este lado también va a valer A. Entonces, dibujando aquí de manera separada, lo que estoy haciendo es esto. Aquí tengo que vale 2A, el otro también aquí que vale 2A, y esto ya sería mi vector resultante en este caso, ¿no? De aquí hasta aquí sería mi vector resultante. Lo que estoy haciendo entonces es, este es mi vector resultante. La pregunta es, ¿cuánto vale ese vector resultante? ¿Ya? El vector 2A es este, el otro es este 2A, y estoy sumando aquí. Esto es un triángulo equilátero también, ¿verdad? Esto es, tienen los mismos lados. 2A, 2A, por tanto, este rojo también tendría que valer 2A. Listo, no necesitamos hallar, simplemente aprovechando la propiedad de los triángulos, puedo hallar eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo más estarían seguros de que esto tendría que ser un triángulo equilátero? ¿Por qué? Porque fíjense, esta recta es paralela a esta. Entonces, este ángulo de 60 grados aquí se va a repetir aquí. Lo mismo, este lado se va a repetir aquí. Si esto vale 60 y 60, obligatoriamente este ángulo tiene que ser 60. Por tanto, sí o sí tiene que ser este un triángulo equilátero. Si conoces un lado y el otro lado, entonces, obligatoriamente esto tiene que ser el mismo valor. Por tanto, aquí tendría que ser 2A necesariamente, ¿ya? Entonces, esta sería la resultante de todos los vectores. Estos 4 se anulan y simplemente me quedaría este vector y este vector. En realidad sería 1, 2, 3 vectores que me estaría sobrando, porque los otros 4 se han anulado. La resultante entonces de todos estos vectores simplemente sería 2A nada más, simplemente. Esta es la respuesta. Bien, un tren de 200 metros de largo, aquí está el tren, se mueve en línea recta con rapidez constante, ya es MRU entonces.
Si se demora en pasar frente al poste 8 segundos y en atravesar el túnel 24 segundos, determinar la longitud del tren. Esto es la incógnita, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo debo hallar. Esta es lo que yo debo buscar. Bien, entonces del primer tramo de esta parte con estos datos vamos a hallar la velocidad. La única relación que nosotros tenemos es velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces puedo reemplazar directamente de esta parte y calcular, ¿ya? Entonces voy a decir lo siguiente. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, la distancia 200 sería dividido entre el tiempo, 8 segundos. Todo está en el sistema internacional, entonces no hay problema. Dividido entre 8, eso sería 25. 25 metros por segundo. Muy bien, ya tengo la velocidad. Entonces, esta velocidad ya es conocida, ¿ya? Ya es conocida. Entonces, ahora con esta velocidad yo podría pasar al segundo tramo. Ya el segundo tramo lo voy a hacer con color verde, ¿ya? Entonces, estoy en este tramo. Lo mismo voy a decir. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿ya? Pero en este caso, mi velocidad ya conozco, que es 25. La distancia, en este caso, es la distancia total que vas a recorrer. En este caso, desde aquí hasta la última parte, es decir, la longitud del tren más la longitud del túnel, ¿ya? Entonces, en vez de D, yo voy a reemplazar 200 más L. Es decir, estoy considerando para la parte verde todo esto, ¿ya? Es como si este puntito tendría que recorrer hasta aquí, ¿ya? Entonces, ese tramo estoy considerando, ¿ya? 200 más L dividido entre el tiempo, ¿no? Obviamente el tiempo en el cual el tren va a pasar el túnel, ¿ya? O este puntito llega al final, ¿ya? Ese tiempo es 24 segundos. Entonces, fíjense, el único dato que nos va a quedar, o perdón, la única incógnita que nos va a quedar, va a ser simplemente L. Entonces, de aquí despejamos L. Y esto ya es operaciones matemáticas nomás, ¿no? Ya es algo, es despejes, ¿no? Este 24 primero llevamos a multiplicar. Aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, era 25 multiplicado por 24. Y aquí simplemente me quedaría 200 más L nada más. 25 por 24. Eso me da 600. Entonces aquí será 600. Aquí me va a quedar 200 más L. Este 200 va a ir a restar al otro lado. 600 menos 200 igual a L. Ahora hay que restar. 600 menos 200 simplemente será 400 nada más. Por tanto, esa es la longitud del túnel, ¿ya? 400 metros. Esa sería la longitud del túnel. Bien, esa sería entonces mi solución en este caso. Inciso B. Bien. Me está dando la posición inicial de dos móviles que tienen velocidad constante, por tanto es MRU. ¿Qué distancia estarán separados después de 3 horas? Después de 3 horas, así como se ve por las velocidades, va a ser después del cruce. Es decir, en este momento se han unido y cada uno va a ir en sentido contrario. Este de 8 kilómetros va a estar en esta posición, este de 5 va a estar en esta posición. Obviamente los 13 kilómetros que estaban separados al inicio está dentro de la D, está considerado en esta parte, pero a partir de eso avanzan una distancia adicional más. Bien,
con este tiempo de 3 horas, yo puedo calcular la distancia que recorre el móvil 2 y también la distancia que recorre el móvil 1. Así yo ya sabría qué distancia ha recorrido cada uno de ellos. Por tanto, me quedaría lo siguiente. Si yo calculo para el primero las distancias, sería lo siguiente. Antes vamos a colocar nuestra fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si yo despejo, esto viene a multiplicar y esto viene a dividir. Por tanto, va a ser tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Con esto voy a trabajar. Bien, para el móvil 2, ¿ya? Para el móvil 2. Para el móvil 2 me quedaría de la siguiente manera. Voy a utilizar sus datos y va a quedarme de esta forma. Tiempo, obviamente el tiempo para ambos es el mismo, ¿no? Que es 3 horas, ¿ya? La distancia de separación en este tramo, ¿no? Son 3 horas. Entonces, tiempo me va a quedar, perdón, lo que necesitamos hallar es distancia, ¿no? Entonces, aquí por favor vamos a corregir en nuestra fórmula. Aquí no necesitamos hallar el tiempo ya nos da. Lo que necesitamos hallar es la distancia. Este que está dividiendo viene a multiplicar, por tanto va a quedarme así. Velocidad multiplicado por tiempo es igual a distancia, ¿ya? Entonces voy a hallar la distancia que va a recorrer cada uno. El primero, distancia 1 va a ser igual a la velocidad, distancia 2 va a ser igual a la velocidad 2 multiplicado por un tiempo. La velocidad 2 en este caso es 8 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo que también está en horas. 8 por 3 me va a quedar 24 kilómetros. Entonces, desde el momento que parte, que es justamente en este punto, de aquí recorre 24 kilómetros en esas 3 horas. Entonces, en otras palabras, por cada hora estás recorriendo 8. 8, 16 y 24. 24 kilómetros. El otro, lógicamente, nos daría el mismo resultado. Perdón, el similar sería el resultado, ¿no? Para el móvil 1. Para el móvil 1, lo único que va a variar va a ser simplemente la velocidad, ¿no? Que en este caso es de 5 kilómetros por hora nada más. Entonces me va a quedar lo siguiente. Distancia 1 va a ser igual a la velocidad 1 multiplicado por un tiempo. La velocidad 1 en este caso es 5 multiplicado por tiempo, que es 3, me va a quedar 15 kilómetros. Bien, esto sería entonces las distancias que habrían recorrido cada uno de estos, ¿ya? Es decir, desde el momento que han partido, esas son las distancias. Entonces, mi D estaría considerado justamente de esta forma. D, por tanto, va a ser igual a 24 a lo que recorre 1 más lo que recorre el otro, que sería de 15 kilómetros, ¿ya? Y como me dice la distancia que están separados ambos, yo debo restar la distancia inicial que tenía, que es de 13 kilómetros, porque aquí está considerado ya los 13 kilómetros. Entonces, como ambos están separados, inicialmente había una separación que era de 13. Entonces, para saber la distancia de separación entre ambos, debo restar esta distancia y ese ya sería mi resultado, ¿no?
24 más 15 menos 13, exactamente me va a dar en este caso 26 kilómetros. Esta sería mi respuesta. Por tanto, es el inciso A. Profe, Entonces, bien, igualar el denominador a 0 y despejar K, ¿verdad? Entonces, este de menos va a pasar a más. Ese sería el paso 1, ¿ya? El paso 2 es reemplazar. Ya, aquí vamos a colocar paso 2. Sería reemplazar antecitos, igualar el numerador o de igualar en el reemplazar en el denominador, ¿ya? Ese sería el paso 2, reemplazar X en el numerador. Ese es el paso 2. No se olviden, primero tienen que tomar el denominador, igualar a 0 y después ese X reemplazar en el numerador. Eso básicamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, agarro el numerador y le pongo una letra. Lo puedo llamar, ¿ya? Para mí va a ser, en este caso, R, ¿ya? Por el resto. R de X. R en función de X, quiere decir esto. Ya es X al cubo menos 3KX cuadrado más 26X. Listo, ya está. Le he nombrado con R de X nada más, ¿ya? Ahora reemplazamos el valor de X. En este caso, X es igual a K. Entonces, R para este valor de K, vamos a ver cuánto va a ser. En vez de X voy a colocar K. K al cubo menos 3K por K cuadrado más 26 multiplicado por K. ¿Ya? Eso básicamente sería. Ahora desarrollamos las operaciones y me va a quedar lo siguiente. Fíjense, aquí me va a quedar K cubo menos K por K cuadrado, K cubo. Entonces me va a quedar 3K al cubo más 26K. Y me fijo para poder reemplazar su valor, ¿ya? En el enunciado me dice lo siguiente, hallar el valor de K para que haga la división, para que haga exacta la división. Esto hay que considerar y poder entenderlo bien, ¿ya? Cuando dice exacta, quiere decir que la división tiene de resto 0, ¿ya? Eso es importante que ustedes puedan considerar, ¿ya? Cuando dice que haga la división exacta, esto significa cuando es división exacta, significa que el resto es 0, que no sobra nada, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es división inexacta? Es división inexacta cuando obviamente va a sobrar un valor, ¿ya? Eso quiere decir que el resto es diferente de 0. Eso es importante que ustedes puedan considerar, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo sería un caso de división exacta? ¿Ya? Aquí lo voy a hacer. Por ejemplo, 6 dividido entre 3, ¿verdad? Eso va a ser 2, 2 por 3, 6. El resto es 0. A eso se está refiriendo esto, que es una división exacta. ¿Cuándo sería inexacta? Por ejemplo, el 6 dividido entre 4. 2, 1 por 4, 4, 6, 2. Ah, no, aquí sobra, ¿verdad? Es diferente de 0. A eso me refiero cuando es división exacta y cuando es división inexacta, ¿ya? Entonces, cuando les digan esta palabra clave, división exacta, ustedes tienen que relacionar directamente. Ah, ya me está diciendo en otras palabras que el resto es 0. Entonces, iguala el resto a 0, ¿ya? Entonces, aquí
Eso tienen que tomar en cuenta. Ah, ya, entonces en vez de esto voy a igualar simplemente a 0 porque me está diciendo que es exacta. Entonces aquí tiene que estar igualado a 0. ¿Ya? Muy bien. Voy a sumar esto y me va a quedar 1 menos 3k cubo. Me va a quedar simplemente menos 2k al cubo nada más, ¿verdad? Se puede sumar estos dos más 26k. Este lo voy a llevar al otro lado, ¿ya? Y lo voy a despejar. Podría también dividirlo aquí todo sobre k, no habría problema, pero mejor lo voy a despejar. Este de menos va a pasar a este lado con más, 2k al cubo. Y aquí me va a quedar 26k. Por tanto, va a ser k cubo, o en este caso voy a simplificar primero, ¿ya? Entonces me va a quedar la siguiente expresión. Primero, si yo voy a dividir los números, ya para poder simplificar, haría lo siguiente. Todo voy a dividirle sobre 2, ya, o despejar también. A ver, cualquiera. Vamos a hacer de esta manera. Primero el k. Ya voy a dividir todo sobre k. Entonces, si voy a dividir todo sobre k, me va a quedar así. Sobre k, sobre k. Entonces, se me elimina los k's aquí. Y aquí me va a quedar simplemente un cuadrado nada más. Entonces, me estaría quedando 2k cuadrado. Así al otro lado solamente me quedaría número, ¿ya? Podría dividirlo también entre 2, no hay problema, pero igual voy a necesariamente que hacer la división, ¿verdad? Entonces me sobraría solamente esto, igual a 26. Así solamente me quedaría puro números, ¿ya? Y de aquí ya despejamos. K cuadrado me va a quedar 26 dividido entre 2. Así me quedaría. De aquí ya yo puedo dividir, me va a quedar k cuadrado. 26 dividido entre 2 me va a quedar a 13. Y si quiero sacar raíz cuadrada, me va a salir k, me va a salir dos valores, más y menos, ¿no? En este caso, si yo saco raíz cuadrada de 13, esto me sale 3.6, ¿ya? Ese es mi valor de k entonces. O bien, tendría que estar el resultado de esta manera, más menos raíz de 13, ¿ya? De esta manera expresado, o también de esta manera expresado sería como decimal, ¿verdad? Entonces, una de estas opciones tendría que ser la respuesta. En este caso vamos a ver cuál de las dos opciones está, o tal vez no es ninguna, ¿no? Bien, en este caso, fíjense, aquí es k igual a 1, k igual a 0, k igual a 13. Aquí hay que tener cuidado. Esto es raíz de 13, ¿no? Obviamente con uno de los valores podrá verificarse, tal vez con el positivo o con el negativo. Pero en este caso no hay la raíz. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería ninguna. Bien, voy a expresar este denominador de otra forma, ¿ya? Algo que se parezca al de arriba, ya al 20, para poder simplificar. Entonces voy a concentrarme primero en trabajar en esa parte. Voy a separar a mi pizarra en dos partes. Esta va a ser la parte de las operaciones auxiliares, ya para poder realizar justamente las operaciones para no mezclar con el procedimiento del ejercicio, ¿ya? Entonces, primero voy a trabajar en el denominador 4n más 2 más 2 a la 2n más 2. Esto voy a expresar de otra manera, ¿ya? Entonces, lo que podría hacer sería lo siguiente. Primero, este voy a dividir. Como es de la misma base, yo puedo hacer esto. 4 a la n por 4 al cuadrado. Esta partecita sería eso. De la misma base, los exponentes c,
suman. Por tanto, si yo sumo los exponentes, n más 2 me va a quedar esto mismo, ¿ya? Ahora, el otro. Voy a desarrollar más bien en el otro lado, ¿ya? Es decir, me va a quedar así. El 2 lo dejo, este más bien voy a factorizar. Me va a quedar n más 1. Ahora esta partecito voy a desarrollar. Este 2 al cuadrado sería 4, porque justamente yo necesito un 4 al otro lado, ¿verdad? Entonces simplemente me va a quedar aquí 4n más 1 me quedaría, ¿no? Obviamente aquí hay que copiar nomás por 4 al cuadrado, así. ¿Ya? Ahora sí, esto voy a separar igual. Me va a quedar entonces 4 a la n por 4 a la 1 me quedaría. ¿Ya? 4 a la 1 simplemente sería 4 nomás, ¿no? No hay problema de eso. Entonces aquí 4 lo dejo. Ahora aquí 4 a la n. ¿Por qué he hecho eso? Porque lo que quiero factorizar es 4 a la n. Sacamos el 4 a la n. Cuando sacamos el 4 a la n, entonces tiene que desaparecer esto y salir hacia afuera, ¿no? Entonces sale hacia afuera, ¿qué es lo que me está quedando? Menos los rojos sería, ¿no? Que es lo que estoy factorizando. 4 al cuadrado más 4. Así yo voy a obtener 4 a la n, 4 al cuadrado es 16, más 4 sería 20. Ah, ya tengo lo mismo de arriba, ¿verdad? 20, entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces me va a quedar simplemente así, E es igual a 20, todo esto dividido, toda esta parte dividido. Esto de acá, fíjense, es esto. Simplemente voy a colocar su equivalente. Es simplemente 4n multiplicado por 20, ¿no? Y raíz de toda esta expresión. ¿Listo? Esto es raíz de n. Muy bien, el 20 con el 20 se van a simplificar, ¿no? Se va con este se van y ya está. Y me va a quedar simplemente como 1 sobre 4n, ¿no? Aquí no se olviden cuando simplifican queda 1. 1 sobre 4 a la n. Esta raíz se reparte para el numerador y también se reparte para el denominador, que sería n. Así. Entonces, yo ya puedo simplificar y sacar, ¿no? Raíz n de 1 simplemente es 1 nomás, pues, ¿no? No pasa nada. En el otro, el n con el n se va a dividir o se simplifica. Este con este se van. Por tanto, me quedaría simplemente como 4 nada más, ¿no? Aquí 4. Por tanto, mi valor de e simplificado simplemente es un cuarto nada más. Y eso ya sería mi resultado. Muy bien, me dice determinar ABC si el resto de la división es 0. Muy bien. Como el denominador en este caso es de grado 3, no puedo hacer teorema del resto, porque el teorema del resto, el divisor tiene que ser lineal. Por tanto, tengo que utilizar otro método. En este caso voy a usar Horner, ¿ya? Entonces multiplico esto, x cuadrado por x cuadrado por menos 3, realizando operaciones me sale que es x al cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Esto sería el denominador. Muy bien. Para acomodar en Horner hacemos lo siguiente. Los coeficientes del numerador, en este caso, copiamos tal como está, con sus mismos signos. Si faltaría algún término, se aumenta un 0, pero si no, se copia así tal como está. En el caso del denominador, colocamos el primero sin cambiar signo. A partir del siguiente tendremos que cambiar de signo a todos. Este que era menos 3 se cambia con 3. Este menos 1 con 1. Este 3 con menos 3. Cambian de signo. Bien, ahora esta línea verde lo sacamos del grado del divisor o del denominador. Como es de 3, una columna, 2 columnas y 3 columnas. Bien, a partir de esto voy a empezar a hacer las operaciones ya. Primero,
voy a dividir el primero entre el primero. ¿En cuál? Esto. 1 dividido entre 1 me daría 1, ¿no? Entonces, el resultado va a ser aquí 1, el primer coeficiente. Muy bien, ahora este coeficiente empezamos a multiplicar. Voy a hacer esta operación. 1 por 3, colocamos a la segunda columna, ¿no? 1 por 1, 1. 1 por menos 3, menos 3, y así sucesivamente. Bien, entonces operación vamos a hacer 1 por 3, 3. 1 por 1 me da simplemente 1. 1 por menos 3, aquí me va a dar menos 3. Bien, ahora la segunda columna vamos a dividir, ¿no? De la misma manera hacemos 3 dividido entre 1 me da 3. Ese resultado hay que colocar debajo de esta columna igual, ¿no? Pero antes de eso no nos olvidemos sumar, ¿no? 3 menos 2, el resultado me va a dar aquí 1 positivo. 3 menos 2 me da 1 positivo. Ahora, ese 1 dividido entre 1, entonces directamente aquí se coloca y el resultado, que sería 1. Vuelvo a repetir, ¿de dónde he sacado este 1? Primero, 3 menos 2, 1. 1 dividido entre 1 me va a quedar 1 nada más. Bien, ya está. Entonces, ahora empezamos a multiplicar, ¿no? En este caso va a ser 1 por 3. Y hay que colocar, obviamente, a partir de la tercera columna, ¿no? Que en este caso va a ser 1 por 3, va a ser simplemente 3 nada más. 1 por 1 me va a quedar 1 positivo, 1 por menos 3 me va a quedar simplemente menos 3. Ahora ya tengo que sumar en esta columna, ¿no? Me va a quedar 3 más 1, 4, menos 6, me va a quedar menos 2. Menos 2 entre 1 me va a quedar simplemente menos 2 nada más. Por tanto, aquí me quedaría menos 2. Ahora, esto hay que multiplicar con todos. Menos 2, obviamente a partir, estamos en la cuarta columna, ¿no? 2 por 3, perdón, menos 2 por 3 me va a quedar menos 6. Menos 2 por 1 me va a quedar menos 2. Menos 2 por menos 3 me va a quedar 6 positivo, ¿ya? ¿Cuándo me doy cuenta que he terminado? Cuando justamente llego a la última columna. ¿Ya? Si he llegado a la última columna, hasta ahí se realiza ya las operaciones. Bien, lo que haya que hacer simplemente ya es sumar nada más, ¿no? Entonces, en este caso, voy a utilizar la condición que dice que el resto es 0. Ya, eso estoy sacando de este dato. La división es 0. El resto de la división es 0. Vamos a colocar de color amarillo. El resto de la división es 0. Entonces, de esa condición, yo digo lo siguiente. Ya. Como el resto de la división es 0, entonces, aquí el resultado que me debe dar debe ser 0. 0 para este, 0 para este, 0 para este. Entonces, estos coeficientes no existen, son ceros. Entonces, de ahí yo ya puedo empezar a hallar mis condiciones. Ya. Entonces, si es 0, entonces yo voy a sumar. Primero esta columna vamos a hacer esta parte de acá primero. Ya, la suma de todos estos debe ser 0. Entonces, sumaremos. A menos 3 más 1 menos 6 es igual a 0. Eso debe ser primero. A ver, de aquí hallaremos. Me va a dar menos 6 menos 3 menos 9. Menos 9 más 1 me va a quedar menos 8. Ya. Entonces, esto debe ser A menos 8 igual a 0. De aquí puedo hallar A igual a 8. Muy bien, ya tengo mi primer valor.
El segundo también debe darme 0, es decir, b menos 3 menos 2 tiene que ser necesariamente 0. Aquí me da menos 2 menos 3 menos 5. Por tanto, me va a quedar b menos 5 es 0. Por tanto, b va a ser igual a 5. Ya tengo mi segundo resultado. Para el otro, no veo nada. Simplemente c más 6 igual a 0. Por tanto, c va a ser menos 6. Pero a mí no me pide hallar a cuánto vale ni b ni c, sino la multiplicación. En este caso, la multiplicación es a por b por c. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, eso es justamente lo que voy a hacer. Me quedaría entonces lo siguiente. Por tanto, el valor de e es igual a por b por c. Entonces, emplazamos 8 por 5 y por menos 6. 8 por 5, 40. 4 por 6 es 24. Me va a quedar 240 y obviamente el signo negativo. Eso sería el resultado entonces para este ejercicio. Menos 240.